Vamos a hablar esta noche, me voy a parar un poco cómodo aquí porque vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho y que queremos compartirlo con nuestros colegas del mantenimiento, de la confiabilidad y de la gestión de activos de habla hispana, ¿verdad? Como mencionó Javier, mi nombre es Jesús Sifonte. Me voy a presentar pues formalmente. Soy natural de Puerto Rico, soy ingeniero mecánico, eh, también con una maestría en Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento de la Universidad de Monash en Australia, y desde hace algunos 20 años, de hecho este año cumplimos 20 años, nos hemos dedicado a la consultoría en estos temas. Luego de trabajar por algunos años, unos 10 años, con el mantenimiento predictivo, certificado como nivel 3 en vibraciones, instructor de vibraciones y otras tecnologías predictivas, nos dedicamos de lleno a los temas de ingeniería de confiabilidad de manera formal, con estudios de maestría y también de manera práctica. Llevamos pues, muchísimos años, todos los días, trabajando con los temas de confiabilidad. De trasfondo profesional, pues tuve la oportunidad de trabajar sobre 10 años en la industria químico-farmacéutica, con varias farmacéuticas de calibre mundial, como son Pfizer Farmacéuticas en Estados Unidos, como es Bristol Myers, como es también Abbott. Fueron mi escuela, donde pues ahí obtuve algunas certificaciones en confiabilidad, en mantenimiento predictivo, etcétera, y comenzamos una formación pues en los temas de gestión de mantenimiento. Actualmente vivo aquí en la ciudad de Toronto. Trabajo con nuestra propia empresa que se llama PDM Tech Canada, tiene sedes aquí en Toronto y en Puerto Rico, de donde soy oriundo. También trabajo con una empresa aquí canadiense que se llama Conscious Reliability, de la cual soy socio y fundador, y nos dedicamos a la capacitación y certificación en los temas de ingeniería de confiabilidad. Damos cursos y proyectos en el idioma inglés, en español y en portugués o en portuñol, más o menos, ahí casi portugués. Pues trabajamos digamos, con la industria en toda esta parte del mundo. También nos toca, pues, de vez en cuando viajar a países europeos y más allá también. Entonces, pues, me encantaría pues poder compartir la experiencia con el RCM, especialmente ya que en el año 2017 pues salió nuestra publicación, se llama Reliability Center Maintenance Reengineered, Practical Optimization of the RCM Process with RCMR. Voy a estar hablando con ustedes sobre eso, sobre el RCMR. Pero bueno, la base del RCMR se debió pues a una serie de auditorías, ¿verdad? La razón de ser del RCMR se debe a una serie de auditorías que hicimos, en las cuales pudimos darnos cuenta de cuáles son los errores comunes o más comunes en la aplicación del RCM, y quisimos pues ofrecer una metodología que pudiera cerrar estas brechas. De ahí viene el título de esta presentación: buenas y malas prácticas en la aplicación del RCM. ¿De qué estaremos hablando? Por acá vamos a estar mirando el temario. Hablaremos un poco del RCM, los fundamentos, la norma, se llama la norma SAE J1011. Vamos a definir el proceso de RCM y posteriormente hablaremos del RCMR. Y ahí usted va a ver el fundamento y un poco pues el modelo de RCMR. Hablaremos luego, vamos a trabajar con las preguntas 1 a la 4 del RCM. Los que están familiarizados con el RCM saben que el RCM es una metodología ¿verdad? Que consiste en contestar 7 preguntas, que le llaman 7 preguntas básicas. Aquí vamos a estar hablando de las primeras 4 preguntas, que van desde las funciones hasta los efectos de la falla, ¿verdad? Cómo poder crear un FMA de forma adecuada, de forma correcta,
técnicamente hablando, para luego poder desarrollar unas tareas o unas políticas para la gestión de consecuencias de fallas. Así que vamos a estar mirando la pregunta número 1 del RCM, que es la que tiene que ver con el contexto operativo y las funciones. La pregunta número 2, que son la de las fallas funcionales. Pregunta número 3, modos de fallas. Pregunta número 4, efectos de las fallas. ¿Okay? Cómo crear un FMA que sea conforme a la norma SAE J1011. Ese va a ser el menú de esta tarde, de esta noche. Me gustaría, si fuera posible, que por ahí mediante el chat me indicaran las personas si tienen experiencia con el RCM. Indíqueme por ahí, por el chat, ¿verdad? Qué rol ha tenido en el RCM, si ha tenido rol de analista, rol de facilitador, etcétera. Y me gustaría que en algún momento Javier me indicara, Jesús, nos están comentando que tenemos varios facilitadores, que tenemos personas que son analistas en RCM, tenemos algunos que son expertos en ingeniería de confiabilidad, en Weibull análisis, etcétera, ¿verdad? Que me dieran alguna retroalimentación. De pronto usted escriba por ahí en el chat indicando qué tipo de experiencia tiene con el RCM. Ok, la norma de RCM, la primera, surge en el año 1999, 21 años después que surgiera el nombre de RCM en la industria de la aviación, ¿verdad? Surge que antes de los años 50, todas las reparaciones, todo el mantenimiento proactivo que se hacía en la aviación consistía en reemplazos y restauraciones basadas en tiempo. Todo era basado en tiempo, porque se entendía que todos los componentes tenían una vida útil. Y bueno, en el año 1978, luego de llevar ya 10 años trabajando con el RCM, surge el nombre de RCM por un estudio que demoró más de una década, conducido por la compañía United Airlines y la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. De ahí surge el proceso, ¿verdad? El RCM. ¿Y cómo se define el RCM, el mantenimiento centrado en la confiabilidad? Pues es un proceso para determinar qué debe hacerse para que los activos continúen haciendo o hagan lo que su dueño o, ¿verdad?, operaciones requiere de ellos en su actual contexto operativo. Parece muy sencilla la definición, pero no es tan sencilla. Hay que entender bien algunos conceptos para poder, ¿verdad?, entender lo que significa el RCM y cuál es el alcance del RCM. Ahí, por aquí, pues resalté algunos conceptos, algunas palabras, algunas frases. La primera es contexto de operación. Contexto de operación es el ambiente en el que se pretende operar el equipo. No es igual para todos los equipos similares, por lo tanto, es importante a la hora de aplicar el RCM entender bien ese contexto, que hablaremos un poquito más adelante. Segundo, por aquí en el medio aparece el dueño del equipo, ¿verdad? El dueño de mi proceso. Así que necesitamos que dentro de un contexto de operación, entender cuáles son los requerimientos del dueño del equipo, del dueño del proceso, para entonces nosotros determinar qué vamos a hacer para que se haga, para que se cumpla lo que quiere el dueño. Así que hay un juego por aquí de conceptos. ¿Qué hace el RCM? Bueno, la gente piensa que como la palabra mantenimiento está contenida ahí, mantenimiento centrado en confiabilidad, el RCM es solamente para mantenimiento, ¿verdad? O para producir tareas de mantenimiento. Bueno, vamos a ver que el RCM sí produce tareas de mantenimiento, pero más que tareas de mantenimiento, produce políticas para la gestión de consecuencias de fallas. Y de ahí se van a derivar, se van a generar una serie de acciones basadas en el riesgo que los eventos de fallas críticas tienen sobre los activos. Así que aquí, mis queridos compañeros, mis queridos colegas, entramos en otro tema, que es en el tema de análisis de riesgos. Así que no podemos hablar
de RCM sin tocar, sin analizar el riesgo que tienen las fallas en una organización. Y aquí ya pues esto que les he mencionado es un gran concepto en el que aquellas personas que están cercanas a los activos deben comprender cuál es el impacto que tiene una pequeña falla, no solamente el impacto inmediato, físico en mi equipo, sino el impacto que eso tiene en las metas de mi organización. Cuando hablamos de riesgos, ¿qué es riesgo? De acuerdo a la norma de ISO 31000, riesgo no es otra cosa que incertidumbre. Incertidumbre de si se van a alcanzar algunas metas, por lo tanto, todo esto está atado. Miren un dato aquí importante, voy a ver si puedo encontrar por aquí el apuntador. Miren este dato, que el RCM está destinado a equipos de alta criticidad. Esto no es para todo el mundo, no es para todos los equipos, es para equipos de alta criticidad, lo que supone que cuando tenemos una estrategia en planta, una estrategia en la organización en la que pretendemos utilizar RCM, debemos ordenar nuestros equipos, nuestros procesos por criticidad, y ahí entonces aplicamos el RCM a los procesos y a los equipos más críticos de mi organización. Entramos entonces un poco en el proceso de RCM, que consiste en contestar 7 preguntas. Y de nuevo, quiero que estén bien atentos cuando hablemos de las 7 preguntas, porque pensaríamos que la primera pregunta del RCM, porque es mantenimiento centrado en confiabilidad, algo tiene que ver con el mantenimiento del equipo, pero no es así. La primera pregunta dice: ¿cuáles son las funciones y estándares de rendimiento deseados de ese activo en su actual contexto de operación? En otras palabras, ¿qué es lo que se supone que haga ese activo? ¿Cuál es su estándar de rendimiento? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Y en qué ambiente ese activo va a operar? A eso le llamamos funciones. Segunda pregunta del RCM tiene que ver directamente con la primera. ¿De qué manera fallamos o falla mi sistema, mi equipo, en cumplir con sus funciones? Y a eso le llamamos fallas funcionales. De forma sencilla, si usted tiene un sistema cuya misión, cuyo objetivo, cuya función es climatizar, digamos, yo tengo aquí lo que llaman en inglés un air handling unit, que le llamamos una manejadora de aire o una climatizadora, ¿verdad? Su función principal es climatizar un cuarto, ¿verdad? Una habitación con una temperatura, vamos a utilizar centígrados, entre 18 y 21 grados centígrados, y una humedad relativa entre 40 y 60%, por ejemplo. Esta es la función de mi activo. ¿De qué manera falla en cumplir con la función? Pues directamente relacionado con la función. Bueno, no alcanza la temperatura mínima o supera la temperatura máxima ¿verdad? De la zona de confort, o las humedades relativas están fuera de los rangos. De esa manera, yo incumplo con mi función, y eso lo llamamos una falla funcional. ¿Qué causó o qué causa cada falla funcional? A eso le llamamos modos de falla. Esos son los eventos a través de los cuales se manifiesta la falla. Bueno, tengo una fuga de refrigerante. Eso es un modo de falla. Tengo el ventiladorcito del condensador amarrado, los rodamientos amarrados. Eso es una falla, eso es un modo de falla. ¿Qué sucede cuando cada falla ocurre? Esos son los efectos de la falla, ¿verdad? Cómo se impacta mi operación en términos de económicos, en términos de seguridad, en riesgos del medio ambiente, son los efectos de la falla. Ya en la pregunta número 5 se nos habla de las consecuencias de la falla.
de qué manera cada falla es importante. Ahí hacemos una clasificación de los efectos de la falla en 4 categorías que nos ofrece la norma, ¿verdad? Podemos decir que son fallas que afectan la seguridad, otras fallas que afectan la economía, ¿verdad? Porque son pérdidas operacionales, otras son no operacionales, tienen que ver con mantenimiento, o fallas que se deben al mal funcionamiento de dispositivos de protección, componentes redundantes, etcétera. Fíjense lo siguiente, ya vamos por la pregunta número 5, desde aquí hasta acá, y todavía no hemos hablado de mantenimiento. La palabra mantenimiento no aparece por ningún lado. Ya vamos a la pregunta número 6. Entonces sí, nos indica esa pregunta, ¿qué debe hacerse para prevenir o predecir cada falla? ¿Qué tareas proactivas vamos a utilizar? Fíjate que el RCM piensa como que distinto a como pensamos los ingenieros de mantenimiento. Mi querido Javier, los ingenieros de mantenimiento, nada más de ver un equipo, mirándolo así por encima, le dice, le vamos a hacer esto, aquello y lo otro en mantenimiento. El RCM no es así. Primero dice, ¿cuál es la misión? La conozco. ¿Cuáles son las fallas funcionales? Muy bien. ¿De qué manera, qué causa cada falla funcional? ¿Cuáles son los efectos de la falla? ¿Qué tan importantes son esos efectos? Hablemos de mantenimiento ahora. Pregunta número 6, ¿de qué manera se puede prevenir o predecir cada falla? Entonces, ahí vamos a recomendar alguna tarea basada en condición o basada en tiempo para prevenir, pues, cuáles fallas son estas fallitas que, acá, perdón, esta número 3, los modos de falla. Pero ¿qué pasa? No todo se resuelve con mantenimiento, no todo es prevenible, ni predecible, ni todo es degradación natural, ni nada de eso. Hay cosas que no se resuelven con mantenimiento. La mayoría de las cosas no se resuelven con mantenimiento. Por eso hay una pregunta número 7. Dice, ¿qué puede hacerse en caso de que no encontremos una tarea proactiva? Recomendaríamos lo que se llaman acciones por defecto y se puede sorprender. Una acción por defecto es corra hasta la falla, si se justifica, rediseñe, ¿verdad? O aplique tareas de detección. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en las próximas diapositivas. ¿Verdad? Recuerden que vamos a estudiar acá desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 4. Y luego, si Javier y Biman se animan y me quieren invitar de nuevo, pues discutimos las otras 3 preguntas. Pero imagínense que nada más que entre la pregunta 1 y la 7, tenemos un curso que dura una semana, un curso básico. Y hay un curso avanzado que también dura una semana y tenemos aquí mucho tiempo para hablar, ¿verdad? Vamos a hacer lo mejor posible por resumir todito y que podamos entender estos conceptos. Hablemos ahora del proceso de RCMR. ¿Okay? ¿Qué es el RCMR? Bueno, es el resultado de unas lecciones aprendidas por auditorías. Hace unos años, estamos hablando de 2006, 2007, su servidor, ¿verdad? A mí me invita a una empresa, una farmacéutica americana, a que le hiciera una auditoría porque habían implementado RCM y ellos entendían que no le había salido bien. Cuando hicimos la auditoría de esta empresa, y me voy a reservar su nombre por razones éticas, pero es una de las 10 farmacéuticas más grandes del mundo, porque si le sigo reduciendo, va a sacar el nombre de la empresa. Pero digamos que es de las 10 farmacéuticas más grandes del mundo. ¿Cuáles fueron los errores que encontramos? Primero, no utilizaron un facilitador experimentado para hacer el análisis de RCM. Segundo, mantenimiento lo hizo solito, sin enfoque de equipo multidisciplinario. Tercero, pobres causas de falla. Los modos de fallas no cumplían con lo que dice la norma, lo que es una identificación de modo de falla o de una causa de falla. Y sucede que las tareas
de mantenimiento y las tareas de rediseños se aplican a los modos de fallas, a las causas de fallas. Y si estas no están claras, pues las tareas serán inefectivas. Solo se recomiendan tareas de mantenimiento. En un análisis de RCM, no solo se recomiendan tareas de mantenimiento, las políticas de gestión para las consecuencias de falla incluyen otras cosas, incluyen rediseños, incluyen rediseños de máquinas, rediseños de procedimientos, de procesos, de hábitos de trabajo. Hay muchas cosas que se miran. Pocas tareas de condición comparadas con tareas de tiempo. Uno de los hallazgos importantísimos de la industria de la aviación fue que el 89% de las fallas de componentes en movimiento, componentes dinámicos, tienden a ser aleatorias, ya que no guardan una relación con el tiempo de uso. Y solamente el 11% de las fallas tienen que ver con vida útil, tienen que ver con el uso del componente. Por lo tanto, eso nos da una idea de la distribución de las tareas de mantenimiento. De cada 10 tareas de mantenimiento, la mayoría no puede ser basada en tiempo. La mayoría no puede ser preventiva. Debe ser lo opuesto. Deben haber más tareas de medición, más tareas de cotejo, más tareas de monitoreo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, y también identificar tareas de rediseño para mejorar condiciones de fallas prematuras. Por lo tanto, cuando usted vea que en un análisis de RCM todo se recomienda reemplazo y reparación basado en tiempo, no hay una comprensión adecuada de lo que se llama la física de la falla, ¿verdad? Solo se analizan funciones primarias, digamos que se utiliza nada más las funciones primarias del activo y se pasa por alto funciones protectivas del mismo, ¿verdad? Y bueno, pobre información de los activos, pobre información de pobres datos, ¿verdad? Información de campo de los activos. Bueno, esto fue lo que encontramos en esta auditoría. Basado en estos hallazgos, entonces comenzamos a trabajar con una metodología de RCM que pudiera estar algo reforzando estas áreas débiles y surge pues el proceso del RCMR. ¿Y qué es el proceso de RCMR? Pues es uno optimizado para formular políticas para la gestión de consecuencias de fallas, concebido bajo el contexto de la gestión de los activos. ¿Sí? Y consiste en 5 pilares. Yo les voy a mencionar ahora cuáles son estos pilares. Recuerde que el RCM produce esto, el RCM estándar, produce políticas para la gestión de consecuencias de fallas. Es lo que produce. Así que aquí producimos lo mismo. Políticas para la gestión de las consecuencias de fallas. Pequeña diferencia, estamos inmersos, estamos en la plataforma de la gestión de los activos, ¿sí? Donde el análisis de riesgo es súper importante. ¿Cuáles son los pilares? Uno de ellos, integridad de datos. Con el tiempo, el RCM, digamos, se ha ido modificando. Antes, los primeros análisis de RCM se hicieron con datos, distribuciones, con datos de campo. Luego empezó a modificarse esto hasta que hoy día se aplica con la opinión de la gente, nada más, sin importar lo que digan los datos. Cuando usted chequea, no hay buenos datos, no hay datos de fallas, ¿no? Y el análisis de confiabilidad no es otra cosa que el análisis de las fallas. Por lo tanto, estamos haciendo mucho énfasis en la integridad de mis datos. Y si hoy día su captura de datos es un desastre, pues vamos a empezar a mejorarla para que a futuro podamos tomar mejores decisiones relacionadas con la confiabilidad. Segundo, y más importante de los pilares, la norma SAE J 1011 del RCM. Ahí no se les puede quitar nada. Tercero, indicadores de mantenibilidad, disponibilidad y confiabilidad.
Cuarto, análisis estadístico de los datos de fallas para entender cuáles son los patrones predominantes de fallos. Y quinto, el tema de la mejora continua, porque las cosas no se quedan estáticas, cambian con el tiempo, el equipo envejece con el tiempo, los procesos cambian, la tecnología cambia. Y bueno, pues tenemos que tomar en cuenta todos estos pilares. El proceso de R consiste en 4 subprocesos y 10 pasos, ¿verdad? Vamos a empezar aquí a platicar un poquito sobre ellos. Primero de los subprocesos es este, color así como amarillo, como color maní, ¿verdad? Fíjense que dice aquí que se llama el proceso de pretrabajo. Vamos a chequear, vamos a revisar cómo está la costumbre, cómo están los hábitos de captura de datos en la planta. Porque ¿sabes qué? La confiabilidad, el estudio de la confiabilidad es una ironía, eso no existe. Lo que existe es el estudio de las fallas. El estudio de la confiabilidad es el estudio de las fallas, así que necesitamos tener buenos datos. Segundo, entender la relevancia que tienen nuestros sistemas, nuestros equipos para lograr las metas de la organización. Quiere decir que el departamento de mantenimiento y de operaciones tienen que alinearse con los objetivos de la organización, tienen que entender cómo sus acciones afectan las metas de la organización y ordenar mis activos desde el más crítico hasta el menos crítico, y entonces luego pasamos a hacer nuestros análisis de RCM. Ya este segundo subproceso, que es el semicírculo, color rosado, pues ahí están las 7 preguntas del RCM. Lo único que usted va a encontrar que vamos a utilizar una serie de herramientas para poder mejorar la contestación que le damos a esas 7 preguntas. Tercero, tenemos un subproceso que se llama el subproceso de ajuste fino. Vamos a utilizar datos de campo para ver si los datos de campo corroboran o apoyan perdón, la opinión de los expertos, de los que están dándonos información. Y de ahí, bueno, refinaremos, saldrán las tareas de mantenimiento con sus frecuencias de inspección, ¿okay? Sus frecuencias de ejecución. Y finalmente viene la implementación del RCM, que sería la etapa de implementación y su sustentabilidad. Hemos visto de todos, señores, que puedo decir con toda tranquilidad, en nuestra organización se han hecho cientos, no 10 ni 12, cientos de proyectos de RCM y hemos visto de todo en la viña del Señor. Hemos visto excelentes FMAs, ¿verdad? Utilizando muy bien el FMA, y desastres de implementaciones. O sea, un fracaso de un proyecto que se hizo muy bien, se hizo correctamente a nivel técnico, pero en la parte de implementación, cero. Ahí se quedó. Hemos visto empresas que han comenzado con el RCM sin ningún tipo de organización, han gastado todo el presupuesto que tenían sin resultados, sin estrategia. A veces, cuando mantenimiento es el que empuja el esfuerzo, sin el apoyo organizacional, no llega lejos el esfuerzo. ¿Okay? Así que estos son los 10 pasos del RCMR y los 4 subprocesos del mismo. ¿Okay? Vamos a trabajar ahora con el desarrollo de un FMA eficaz para el RCM. ¿Okay? Usted sabe que el RCM utiliza el AMEF, ¿verdad? O el FMA. De hecho, el RCM comienza un poquito antes del FMA y termina un poco después. Pero gran parte es el FMA. Así que fíjate que hay un dicho por aquí, el señor Lyndon B. Johnson, que fue un presidente de los Estados Unidos, una vez dice que hacer lo correcto no es el problema. El problema es entender qué es lo correcto, ¿verdad? Ese es el reto. De hecho, decía John Mowbray
que también tengo por aquí su libro, ¿verdad? De John Moore, decía que no hay ninguna virtud en hacer el mantenimiento correcto si no tenía que hacerse, ¿verdad? De nada vale hacer bien lo que no se tenía que hacer. Así que la idea aquí es saber qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Entender qué es lo que hay que hacer y entonces hacerlo bien. Vamos a la pregunta número 1 del RCM. Y de hecho, recuerden que aquí vamos a hablar malas prácticas, cómo se debe hacer correctamente. ¿Qué dice el estándar primero? ¿Cuál es la mala práctica que queremos evitar y cómo se debe hacer correctamente? Pregunta número 1. Reza así, dice: ¿cuáles son las funciones y estándares de rendimiento deseados asociados a este activo en su actual contexto operativo? A eso le llamamos funciones, ¿verdad? Vamos a hablar de contexto operativo, porque si tengo por aquí colegas que han hecho RCM en la audiencia, ¿verdad? Si están por ahí escribiendo en el chat, indicándole por acá a mis compañeros, sabrán que mucha gente se lanza a contestar la primera pregunta de las funciones sin hacer un análisis de contexto operativo. Porque, bueno, estamos muy acostumbrados a utilizar una herramienta que se llama el copy and paste engineering, ¿verdad? Hacemos un análisis a una cosa y se lo replicamos a todo lo que se parece igual, ¿verdad? Pero nos dice la norma que eso no se hace. Tenemos que definir un contexto operativo. ¿Qué es el contexto operativo? Son las circunstancias en las que se va a utilizar ese activo. ¿Okay? ¿Dónde se va a utilizar? Asuntos importantes, su output, su rendimiento, temas de seguridad, de integridad ambiental, etcétera. Hay muchas cosas más de lo que yo menciono. Y luego vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Okay? Debe definirse claramente antes de intentar responder la pregunta P1. Y eso lo dice la Biblia del RCM, que es la norma SAE J1012, en este caso, en su sección 6.1. Dice: antes de contestar la pregunta número 1, realice primero, defina un contexto de operación. Señores, lo que estoy compartiendo con ustedes en esta noche, ¿verdad? En esta tarde, para mí como instructor, para mí como profesional del RCM, tiene muchísimo valor, porque aquí estamos definiendo, ¿verdad?, cómo se hace correctamente para obtener resultados, ¿verdad?, que esperamos un análisis de RCM. ¿Cuál es el error más común que se comete? Si tenemos una herramienta de análisis como esta, aquí, si usted se fija, hay unos espacios vacíos. Estos espacios que están aquí vacíos es donde va la información del contexto operativo, según lo requiere la norma. Y todos estos aspectos que están aquí son los que pide la norma. Igualito, están así tal cual. Dice: deme una descripción global. Dígame una descripción detallada del proceso, las tecnologías que se utiliza, etc. Esto aquí está tapado con este botón, pero luego aquí indica cuáles son las fronteras del análisis. ¿Cuáles son los estándares ambientales que tienen que ver con este proceso? ¿Cuáles son los estándares de seguridad o los procedimientos? ¿Cuál es el escenario de las operaciones? ¿Dónde está ubicado ese equipo, verdad? Geográficamente dentro de la planta. La intensidad de las operaciones: opero 24/7, opero 8 horas al día. Redundancias: si mi equipo y qué componentes tiene redundancia. Si mi sistema o si mi proceso es un cuello de botella, si hay WIP, ¿verdad?, si hay working process. Refacciones: piezas de repuesto, ¿cómo está la pieza de repuesto? Demanda del mercado. Fíjese, nosotros acá en mantenimiento hablando de la demanda del mercado. Usted necesita saber para qué se usa ese equipo, cuál es el servicio que da, cómo afecta las ventas de ese producto que se generan con su equipo. Por lo tanto, necesitamos saber si hay temporadas altas, temporadas bajas, o la demanda del mercado es constante. Y al final,
cuáles son las metas de confiabilidad, disponibilidad de nuestro equipo. El error más grande que se comete es no llenar esta parte, no tener en consideración estas bases para nuestro análisis. Recuérdense que el contexto operativo son las bases de mi análisis. Muy bien. Esos son, ¿verdad? Los errores más comunes. ¿Cuál sería la buena práctica? Bueno, pues la buena práctica es ingresar toda esa información y tenerla presente todo el tiempo cuando estemos haciendo el análisis. Aquí tengo la descripción global. Acá tengo la descripción detallada de mi proceso. Aquí tengo las fronteras de análisis, qué se analiza y qué se queda fuera del análisis, el tipo de proceso, los estándares de calidad, los estándares ambientales, los procedimientos ambientales, etcétera, tal cual lo mencioné hace un rato. Lo que pasa es que en el ejemplo anterior, pues no había nada, estaba todo vacío. Esta es la buena práctica, señores. La mala práctica es no hacer nada, dejarlo en blanco. La buena práctica es, con su equipo de trabajo multidisciplinario, entienda bien cuáles son las bases de su análisis. Y hay un poquito más de información por aquí. Usted necesita entender cuáles son las funciones protectivas de su equipo y otras cosas más, ¿verdad? Seguimos hablando aquí de lo que es las funciones. Dice el estándar, la pregunta número 1, ya hablamos de contexto operativo, ahora vamos a las funciones. Deberán identificarse todas las funciones del activo o sistema. Todas. Las primarias, las secundarias, incluidas las funciones de todos los dispositivos de protección. Señores, si usted va a utilizar el RCM y quiere cumplir con la norma de RCM, debe incluir todo esto. Por eso debe hacerlo para un equipo, un sistema que merezca, ¿verdad? Que sea algo crítico, cuyas fallas pues, puedan poner, ¿verdad?, en riesgo la planta. Por lo tanto, usted no puede dejar nada fuera. Funciones primarias, secundarias y dispositivos de protección. Eso lo dice la norma SAE J1011 en su sección 5.1.2. Así que todas las instrucciones de función o todas las declaraciones de función deberán contener un verbo, un objeto y un estándar de rendimiento cuantitativo siempre que sea posible. Este estándar SAE J1011 es una escuelita, es un aula para enseñanza. Nos dice, mire, así se define una función. Comience con un verbo en infinitivo. Tenemos la bendición que en español y en muchas lenguas romances, un verbo no lleva auxiliar. Un verbo en infinitivo es una sola palabra. En otros idiomas se utiliza un auxiliar, ¿verdad? Así que nosotros decimos, bueno, ¿cómo se define la función? Pues yo voy a bombear, voy a taladrar, voy a suministrar, etcétera, ¿verdad? Entonces voy a comprimir. Así que todo comienza con un verbo, luego un objeto, comprimir qué, y un estándar de rendimiento cuantitativo. Así que las funciones las define ¿quién? El propietario, el dueño del activo, no mantenimiento. El estándar de rendimiento cuantitativo lo define el dueño, el usuario. Las funciones primarias son las razones principales por las que el propietario, el dueño, adquiere el equipo. Todo esto está aquí, bueno, están todas las citas. Las funciones secundarias son funciones que el activo debe cumplir, aparte de las primarias, y tienen que ver con reglamentaciones de ley, protecciones, control, contención, confort, apariencia, eficiencia energética, integridad estructural, etcétera, ¿verdad? Además de bombear, yo necesito contener el líquido dentro de la tubería y dentro de sus accesorios de tubería, ¿verdad? Además de suministrar un caudal de aire,
yo debo cumplir con las regulaciones ambientales. ¿Okay? Debo mantener un consumo de combustible por debajo de cierto nivel, ¿verdad? Para mantener un estándar de eficiencia energética. También las funciones ocultas, que son las funciones, ¿verdad? Cuyas fallas no son evidentes a un operador. Están asociadas a componentes redundantes, a dispositivos de protección o de monitoreo de condición. Así que la norma nos indica cómo definir funciones correctamente. Vamos a comenzar primero con los errores. ¿Okay? Ya dijimos cómo la norma define las cosas. ¿Cuáles son los errores más comunes que vemos por ahí? Bueno, aquí tenemos un análisis funcional y dice circular aceite lubricante. ¿Qué nos falta por ahí? Falta, bueno, tenemos una declaración incompleta. ¿Por qué? Porque no tenemos un estándar de rendimiento. No sabemos cuánto aceite, cuán puro debe ser el aceite. No sabemos nada más. Solamente que hay que circular aceite. ¿Qué más falta? Faltan funciones secundarias. Estamos seguros que ese sistema debe cumplir con mucho más que bombear aceite o circular aceite. Falta por aquí una función de contención y faltan otras funciones secundarias. Y no tengo funciones ocultas, protecciones. Hemos pasado por alto los dispositivos de protección que tiene mi sistema para proteger el proceso, para proteger la gente. También, y bueno, señores, aunque usted no lo crea, este tipo de prácticas las vemos de día a día y la gente dice que hace RCM. ¿Cómo podemos rectificar esto? Pues mire, indique que vamos a circular ¿cuánto aceite? Circular un mínimo de 5 galones por minuto de aceite. Ya estamos hablando. Lubricante grado ISO VG2, VG32. Bueno, ya por lo menos se sabe qué es lo que se está circulando. ¿Okay? Función secundaria. De hecho, pueden faltar más funciones primarias, pero esta está completa, está correcta. Segunda, la función secundaria, contener el aceite dentro del depósito y tuberías. Tenemos un requerimiento que es una función secundaria y tengo un dispositivo de protección cuya función es alarmar por baja presión de aceite. ¿Okay? En este caso, mis funciones contienen su verbo circular, un verbo en infinitivo, un estándar de rendimiento cuantitativo, un mínimo de 5 galones por minuto y un objeto, según dice la norma, que es el aceite de grado VG32 a través de un circuito, de hecho que se me quedó aquí, a través del circuito de lubricación Z. De esta forma, usted puede escribir, expresar correctamente, según la norma SAE J1011, una función o funciones de mis activos, ¿verdad? Aquí está ya la partecita que me falta. Las trampas comunes, los errores comunes que se cometen al hacer el análisis de RCM, contestar la primera pregunta del análisis de RCM. Bueno, ya vimos que uno de los errores más comunes es que no se estudie, que no se describa un contexto operativo. Cuando uno mira el análisis, no sabe bajo qué condiciones se está trabajando ese activo, si hay refacciones, si no hay refacciones, si está en buenas condiciones, si opera 24/7, si opera una vez a la semana, 5 minutos, no sabemos nada de eso. ¿Sí? Contexto operativo incompleto. Con relación a las declaraciones de la función, pues declaraciones incorrectas o vagas, ¿sí? Que se concentran en lo que el equipo es en vez de lo que el equipo hace. El RCM no se trata de lo que es un sistema, sino de lo que hace, es lo más importante. Estándares de rendimiento de diseño en lugar de los deseados. Esto es un error muy, muy común. Decimos, ok, tengo por aquí una bomba. Ah, bien, una bomba. ¿Qué capacidad tiene la bomba? Ah, pues 4.000 litros por minuto. Pues la función es suministrar 4.000 litros por minuto.
No, señor. Esa es la capacidad de diseño. La función la define el usuario. Pregúntele al usuario. Bueno, yo necesito suministrar 2.000 galones por minuto, 2.000 litros por minuto, perdón. Entonces ya el estándar de rendimiento no es el del diseño, sino el deseado del usuario. Pasar por alto las funciones secundarias y no considerar las funciones ocultas son errores garrafales que se cometen en el análisis funcional del RCM. Bueno, ya tenemos lo que dice la norma con relación a la pregunta número 1, los errores comunes y cómo se rectifican esos errores, ¿verdad? Y las trampas. Vamos entonces ahora a la pregunta número 2. ¿De qué manera puede incumplir sus funciones ese activo? Si lo miramos en el proceso de RCMR, pues estamos aquí en el paso número 3, ¿verdad? Donde hablamos de contexto operativo, rendimiento, análisis funcional y análisis de fallas funcionales. Vamos a la Biblia primero. ¿Qué dice la norma? La norma dice lo siguiente. Se identificarán todos los estados de fallas asociados a cada función. El RCM no es un trabajo incompleto. La norma es clara, dice que hay que analizar todos los estados de falla. ¿Cuáles son esos estados de falla? Bueno, hay fallas funcionales que podemos llamar totales. Hay un estado de falla total, donde el sistema no puede hacer la función, no la ejecuta en ninguna capacidad. Y hay también fallas funcionales que son parciales, donde sí, pues me piden 5 galones, pues sí puedo dar 3, que se está fallando porque son 5, ¿verdad? Pero es un estado de falla parcial. La falla funcional es un estado en el que el activo físico es incapaz de realizar una función según lo especifica, ¿verdad?, el rendimiento deseado. Si usted dice que son 5 galones y doy 3, pues estoy fallando, ¿verdad? Es más preciso definir una falla en términos de la pérdida de la función específica en lugar de la falla del activo en su totalidad. Eso dice la SAE JA 1011 en su sección 7, ¿verdad? 1012 sección 7. Los estados de falla total y parcial deben identificarse por separado. Quiere decir que si usted indicó que usted debe, por ejemplo, suministrar un caudal o mantener un ritmo de producción, etcétera, de 100 unidades por hora, pues usted va a indicar ambas fallas funcionales, que sería incapaz de suministrar 100, o sea que puedo suministrar cualquier cosa menos 100, y la otra forma de fallar es incapaz de suministrar producción alguna. Mi producción es 0, ¿verdad? Eso nos dice la norma que debemos separar la condición de falla total de la condición de falla parcial. Errores comunes. Y tengo mi función, estamos regalando ya la función, suponga que la función está correcta, pero las fallas funcionales están incorrectas. Decimos incapaz de circular aceite. Ok, eso sí es una falla funcional y es la total, ¿verdad? Aquí decimos impulsor atascado. En las fallas funcionales no se mencionan componentes. La falla es de la función, por lo tanto, no deben haber modos de falla en la falla funcional. Junta rota igual, instrumento roto, además de que es una mala definición de un modo de falla, no es una falla funcional. ¿Qué errores vemos aquí? Comunes, solo identificar el estado total de la falla. Se necesitaba tener aquí el estado también parcial de la falla. Se incluye falla de máquina en vez de falla de la función. Eso aplica aquí en el impulsor atascado, igual acá en la junta rota y también acá en el instrumento. Por lo tanto, señores, estos no son buenas prácticas. Esto es incorrecto. Lo correcto es que usted entonces incluya la condición de falla total, incapaz de circular aceite, la condición de falla parcial, incapaz de circular el mínimo necesario, o el mínimo de 5 galones por minuto,
y que este tipo de función que tienden a ser absolutas, pues usted establezca pues también su falla, su ¿verdad? Incapacidad de llevarla a cabo, incapaz de contener el aceite. Aquí eso lo contiene o no lo contiene. Igualmente acá es incapaz de alarmar por baja presión. ¿Qué tenemos acá? Ambos estados de la falla, parcial y total. La falla física del activo no se considera aquí como una falla funcional y se asignaron fallas funcionales para todas las funciones del activo. Esto es un trabajo completo, un trabajo correcto, bien hecho, cumple con la norma y le vamos a poner la palomita aquí para proseguir. Trampas comunes, errores comunes que podemos cometer cuando hacemos el análisis funcional. Primero, solo considerar el estado de falla total, incluir fallas de máquina de componentes en vez de pérdida de función, no considerar los niveles de rendimiento superiores o inferiores cuando tenemos un rango y ¿verdad? De operación, pues hay que considerar que si superamos el valor superior es una falla, si no se alcanza el valor inferior es otra falla. Son distintas las fallas. Y omitir la falla funcional para todas las funciones. Aquí no vale utilizar el etcétera. Aquí cada una de las funciones debe evaluarse por falla funcional si es que queremos hacer un análisis de RCM conforme a la norma SAE J1011. Pasemos ahora a el modo de falla. De hecho, uno de los errores más comunes que se cometen en los análisis de RCM es una pobre definición de modos de fallas. Entonces, aquí estamos ahora en esta parte de causas. ¿Qué es un modo de falla? Bueno, para empezar, la norma dice lo siguiente: todos los modos de fallas que probablemente causen cada fallo se identificarán. No son algunos, todos los modos de fallas que sean posibles dentro del contexto operativo se deben mencionar. ¿Y cómo se describe un modo de fallo? Yo les voy a hablar por la norma, no me estoy inventando nada. La norma dice, SAE J1012, sección 8.1. La descripción de un modo de falla debe consistir en al menos un sustantivo y un verbo. Y debe contener suficientes, dice, pero ningún exceso de detalles para que pueda asignársele una política de gestión de consecuencias de fallas adecuadas. ¿Qué quiere decir eso en español entonces? Porque estaba ahí como que muy técnico. Quiere decir que un modo de falla debe ser descrito, ¿verdad? Con tal claridad que usted pueda entender su causa y que pueda recomendar algo, una política de gestión de consecuencias de fallas para lidiar con esa causa. Pero si de pronto yo le digo motor roto, se rompió el motor. Eso es el modo de falla. Así uno encuentra los modos de falla. Usted sabe, usted no me ha dicho, primero, cómo se rompió. Simplemente me dijo se rompió el motor. No encuentro una claridad, no encuentro una causa a la que yo pueda, algún detalle a la que yo pueda aplicar una política de gestión de consecuencias de falla. Por lo tanto, es muy vaga esa descripción. Evite utilizar los siguientes verbos: fallar o falla, ¿verdad? Se rompe o no funciona. ¿Okay? Aquí hay un pequeño detalle en la traducción, porque en el inglés pues estaba en forma de verbo. Pero evite utilizar la frase de falla tal cosa, se rompe o no funciona. Considere modos de fallas que han sucedido antes, los que están siendo impedidos por el programa de preventivo y los que pueden ser razonablemente probables de acuerdo al contexto de operación que tenemos. De esta forma, señores, se definen modos de fallas en un análisis de RCM.
Dice la norma que los modos de falla se identificarán a un nivel de causalidad que permite identificar una política. Se lo dije, pero ahora está aquí escrito más bonito, ¿verdad? De lo que yo lo dije. Quiere decir que tiene un nivel de causalidad, quiere decir que debe tener una causa asociada que se le pueda aplicar, se pueda identificar una política de gestión de consecuencia de fallas, ¿verdad? Adecuada. ¿Qué tipos de modos de fallas vamos a incluir? Dice la norma que los que ocurren por deterioro natural, aquellos degradación natural de componentes, defectos de diseño y errores humanos. Esos tres tipos de modos de fallas deben incluirse en un análisis de RCM. Hay una salvedad y aparece aquí un asterisco que indica la norma que si, por ejemplo, los errores humanos están siendo analizados con otra herramienta, pues de pronto los puede excluir de ese análisis. Si están siendo analizados, si están siendo tratados con un análisis de causa raíz o con otro tipo de metodología. ¿Qué incluye el deterioro, fatiga, corrosión, abrasión, erosión, degradación, etcétera? Cuando hay una degradación gradual de un componente por una de estas razones. ¿Qué incluyen el diseño, ¿verdad? Los defectos de diseño? Cosas que se pasaron por alto en el diseño o en la construcción con las cuales convivimos todos los días y nos están causando fallas. Y los errores humanos, pues son errores de operación o de mantenimiento. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué incluimos? Vamos a ver aquí las malas prácticas en la definición de modo de falla. Vamos a ver, aquí hay unos cuantos modos de fallas definidos por fallas funcionales. Para la primera falla funcional tenemos aquí falla válvula de salida, válvula defectuosa, falla el impulsor, coupling roto. ¿Qué vemos aquí? Se están utilizando las palabras como las palabras prohibidas. La palabra fallar no se puede utilizar. La palabra defectuoso tampoco. La palabra romper o algo asociado con romper no se utiliza. Más bien hay que explicar cómo ocurre la falla, ¿verdad? Filtros rotos, rodamientos dañados, nada de esto, de ninguna de estas frases que están aquí, cumple con la definición adecuada de lo que es un modo de falla, según el estándar SAE o TADIS 11. Se están utilizando los verbos o las palabras no recomendadas, no hay causas aparentes, solo se mencionan degradación nada más, no se están considerando defectos de diseño ni otras cosas, ¿verdad? Son los errores que no queremos que usted cometa cuando hace un análisis de RCM, porque el análisis no va a tener los mejores resultados. Pues fíjate lo que hacemos acá en el RCMR. Decimos, bueno, vamos a dividir el modo de falla en dos partes. Uno se va a llamar mecanismo de la falla y el otro se va a llamar causa raíz. El mecanismo me va a contestar cómo ocurre la falla y la causa raíz, por qué podría ocurrir esa falla. Cumpliendo con lo que dice la norma, que indiquemos aquellos que están sucediendo, los que podrían ocurrir bajo el contexto operativo actual y los que se están evitando con el programa de preventivo, ¿no? Si usted desea no fallar, cuando usted define modos de fallas, utilice la siguiente receta. Cortesía de este servidor. Un modo de falla es igual a un mecanismo de falla más una causa de falla. El mecanismo va a indicarle cómo podría suceder esa falla y la causa por qué podría suceder. Así que responda cómo la falla funcional se produce a través de un mecanismo de falla según la norma ISO 14224 y una tablita, la tabla B22, indica cuáles son los mecanismos de falla comunes. Hay mecanismos de falla eléctricos, hay mecánicos, hay de instrumentación, hay de degradación de material, etcétera, y de influencia externa. También agregué una declaración sobre por qué podría ocurrir la falla a través de otra tablita, la tabla B2
punto 3 de la ISO 14224, que le va a decir que hay 5 o 6 tipos de causas de falla. Una es debido a diseño, segunda, instalación inicial, tercera, puede ser errores de operación y de mantenimiento, cuarta, temas administrativos, falta de procedimiento, etcétera. Quinto, puede ser algo misceláneo. Sexto, falla por edad, falla por uso, por degradación natural. Así que fíjense que acá tenemos mi modo de falla, que es rodamiento de bomba de aceite están amarrados. Estoy diciendo cómo falló, no solamente se rompió, no, se amarraron. Ya, físicamente, yo veo que se amarró y usted busca en las clasificaciones de los modos, de los mecanismos de fallas de la ISO, y un amarre de un rodamiento se considera un evento mecánico, un mecanismo mecánico. ¿Y por qué pudo haber ocurrido? Pues pudo haber sido por un desgaste por uso natural. No son eternos los rodamientos. Los modos de falla se definen, ¿verdad? Según el lenguaje del RCM. Usted imaginándose de que no se hace nada para evitar esa falla. ¿Qué pasa si yo no hago nada para evitarla? Pues mira, se pueden amarrar con el tiempo. Y puede ser también por un error de instalación, por falta de un procedimiento. Ya vamos de OIM, que es un operación y mantenimiento, errores de operación y mantenimiento, y así sucesivamente. Hay temas de management, temas administrativos, temas de edad, etcétera, ¿verdad? Trampas comunes, la definición de modos de fallas, pues podemos tener el uso de verbos no recomendados, declaraciones de modo de fallas vagas, sin causas aparentes, suponer que las cosas solo fallan por degradación normal y no hay errores humanos, descartar los defectos de diseño. También hay deficiencias de diseño que están en la planta, que están ahí y nos están causando fallas todos los días. Y a veces pues queremos hacer un análisis excesivo para encontrar la causa raíz en vez de las posibles causas. Hay una diferencia entre análisis de causa raíz y RCM. En RCM queremos identificar potenciales causas y en el análisis de causa raíz usted busca la causa raíz de un evento particular. Bueno, ya vamos a la pregunta número 4. Recuérdense, vamos a llegar hasta la pregunta número 4. ¿Qué sucede cuando cada falla ocurre? Estos son los efectos de la falla. Aquí ya estamos en este paso número 4, causas y efectos. Los efectos de la falla describen, ¿pueden hacer esto? Lo que sucedería si no se hace ninguna tarea para anticipar, prevenir o detectar la falla. Usted deja ese componente por ahí operando sin mantenimiento. Usted lo piensa, lo simula, ¿verdad? En la mente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo no lubrico? ¿Qué pasaría si yo no simplemente lo dejo ahí que siga operando? El efecto describe lo que sucedería si se produjera el modo de falla. Usted dijo que el rodamiento se amarró. Ese era el modo de falla. Ahora pensamos, ¿qué sucedería si se amarra el rodamiento? Y comenzamos a pensar ahí con el equipo multidisciplinario. Dice, oye, se puede partir el eje. La flecha se puede partir por la inercia de la rueda y tal. ¿Y qué pasa si se parte la flecha? Ah, esa flecha no la tenemos en esto. Entonces hay que fabricarla. Y así, ¿verdad? Se puede desprender el rotor y nos puede dañar la carcasa. Y este tipo de cosas. ¿Y cuánto tiempo se para la producción? ¿Pueden haber accidentes o no? Así que los efectos de la falla van a incluir mucha información para apoyar la evaluación que estamos haciendo. ¿Sí? Evidencia. Vamos a ver cómo se afecta la seguridad, cómo se afecta la operación, qué daños físicos pueden ocurrir, etcétera, ¿verdad? Así que si usted, después de haber descrito estamos ya otorgando que tenemos bien la pregunta número 1, la pregunta número 2, y aquí tenemos la pregunta número 3, ¿verdad? Que es el modo de falla, aquí lo separamos. Vamos en los efectos de la falla. Después de haber hecho un análisis tan bonito de las causas de falla, usted me indica esto nada más como efecto de la falla.
yo poco puedo hacer con esta información. El proceso se detiene. Ok, ¿cuánto tiempo? Esto se considera muy importante para la producción. Dígamelo con números. La reparación es de bajo costo. Faltan como que unos cuantos detalles para yo poder comprender realmente qué impacto tiene este evento en las metas de la organización. ¿Okay? Así que tengo una explicación medio vaga, ¿verdad? De lo que son los efectos de la falla. Así que tengo una vaga declaración, estoy omitiendo información de lo que recomienda la norma, ¿verdad? Y no tengo nada relacionado con ocurrencia, seguridad, no sé nada. Estoy a ciegas. Por lo tanto, una declaración como esta, si usted la envía para evaluar, mire, chequéme a ver cómo quedó estos efectos de la falla, pues le vamos a recomendar que agregue más información. ¿Qué tipo de información? Bueno, aquí decimos, de todo esto que está aquí, ¿verdad? Este es un formato para elaborar los efectos de una falla. Vamos por aquí, a concentrarnos aquí donde dice detección hacia abajo, ¿verdad? Dice, detección. El técnico de mantenimiento detecta el modo de fallo al inspeccionar la bomba. Ya sé que cuando este modo de fallo ocurre, quien me lo detecta es el técnico de mantenimiento y que no se afecta la seguridad de las personas si se utiliza el equipo de seguridad requerido. El aceite se contiene en un dique sin afectar el medio ambiente. Magnífico. Ahora, se afecta la producción sobre los límites aceptables muy severamente. Si puedo indicar aquí más en cuánto y demás, ¿verdad? En dinero, perfecto, mejor todavía. Sin daños físicos, la reparación tiene un costo de $1,000 y no hay daños secundarios y se estima que esto puede pasar cada 5 años. Pues ya tengo una idea del efecto. En el efecto de la falla se incluye, digamos, la severidad en términos de seguridad, medio ambiente, la probabilidad de ocurrencia y la facilidad de detección. Ya cuando se utilizan software y herramientas avanzadas, con solamente llenar esta información, ya el software me calcula un número de RPN y me dice si es crítico mi modo de falla o no es tan crítico. Trampas comunes en la elaboración de la declaración de los efectos. Tener en cuenta las tareas de mantenimiento. No, eso no va a suceder aquí porque aquí hay un preventivo para evitar eso. Pero la norma le dice no tome en cuenta ese preventivo. Imagínense qué sucedería si no tenemos. La gente empieza a defenderse. No, esto no puede suceder aquí. ¿Sí? Paga información de apoyo para evaluar las consecuencias. No hay información de apoyo en lo absoluto. O evaluar solo los aspectos operativos. Descartar las fallas múltiples de dispositivos de protección. Ya cuando ahí tenemos que hacer ciertos supuestos, ¿verdad? Si tenemos un dispositivo de protección, tenemos que pensar qué sucediera si el dispositivo de protección no funciona y lo necesito. ¿Qué sucede si una válvula de alivio de presión de un tanque está taponeada y yo la necesito? Va a haber una explosión, ¿verdad? Va a reventar el tanque. Pues eso tenemos que tomarlo en cuenta. Muy bien, señores. Ya básicamente hemos visto las 4 preguntas, de las 4 preguntas de las 7 de la RCR. Si nosotros tuviéramos una herramienta en la que pudiéramos hacer el análisis, al final veríamos algo así. Pues yo tengo aquí tengo mis funciones, mis fallas funcionales. Aquí tengo mis modos de fallas con mi causa raíz. Aquí tengo los efectos de la falla tras bastidores evaluados y tengo aquí mi número de riesgo. ¿Por qué hay tanto sobreanálisis? Estaba conversando con Javier de Viman antes de la plática y me decía Javier, oye, que mucha gente dice que el RCM es muy largo, que toma mucho tiempo, que lo que pasa es que se hace mucho sobreanálisis porque no se cuentan con herramientas de riesgo para medir riesgo. Mire, todos estos modos de fallas que tienen un bajo RPN, que se pintan de verde,
no necesitan más superanálisis. Ya usted sabe que no son críticos. ¿Cuál es la política que se va a utilizar? Básicamente correr hasta la falla. No tenemos que sobreanalizar todo. Para eso hacemos un análisis de riesgo. Pero este análisis depende de la información que se suministró antes. Y si no tenemos detalles, pues no podemos hacer ningunos cálculos de riesgos. Y ya tenemos aquí la descripción de las tareas y tenemos todo lo demás. A veces necesitamos información de campo. Si usted tiene que un filtro, un rodamiento, una válvula, etcétera, ha fallado varias veces, usted puede hacer un análisis que se conoce de Weibull para conocer la física de la falla, el patrón predominante de la falla. Usted dice, bueno, aquí tengo los datos, los ingresos de mi software me va a hacer el gráfico de Weibull, que es este, e me interpreta también el gráfico. Me dice, oye, con este tipo de gráfico usted tiene una falla que es mezcla de aleatoria por desgaste, y usted puede utilizar monitoreo de condición. Es un escenario adecuado para el monitoreo de condición. Como también puede tener una pendiente muy plana de esta línea y tener una falla prematura, y le va a decir, no haga preventivo, no haga monitoreo de condición, rediseñe, ¿verdad? Así que todas estas herramientas son parte de lo que es el RTMR, porque recuerde que se utiliza el ajuste fino de las decisiones en el RCMR. Ya para ir finalizando, hablemos de los beneficios del RCM y del RCMR. Si usted aplica el RCM donde debe aplicarlo y de la forma correcta, usted va a encontrar una reducción significativa en el tiempo horas hombres de mantenimiento preventivo. Una reducción también notable en el correctivo, un aumento en el tiempo productivo, mejora en el desempeño de la seguridad de los sistemas y de la seguridad ocupacional, aumenta el conocimiento de la gente, porque se trabaja con equipos multidisciplinarios, se optimizan los repuestos, se mejora el OEE de su planta y va a tener gente más motivada, porque el RCM es un método de pueblo, es un método de equipo multidisciplinario en el que todos se ponen de acuerdo para crear pues unas políticas de gestión de consecuencias de fallas que incluyen tareas de mantenimiento. ¿Dónde lo hemos aplicado? El RCM, pues aquí no, y el RCMR, pues aquí no están todas las industrias, pero por lo menos aquí en agua, plantas de agua, minería, farmacéutica, alimentos, oil and gas, automotriz, cemento, potencia, generatrices, etcétera, y muchas más. Se ha aplicado pues el RCMR exitosamente. Ya estamos por aquí, Javier, para las preguntas que tenga la audiencia. Con mucho gusto, pues las trataremos de